Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El juicio al fiscal general del Estado va a quedar hoy visto para sentencia y terminará así un proceso que nunca antes se había visto en nuestro país. Álvaro García Ortiz, que se negó a responder ayer a las acusaciones, defendió que él es inocente, dijo que él no filtró el correo en el que el novio de Ayuso reconocía 2 delitos y que no habló con Miguel Ángel Campos, el periodista de la SER que desmontó el bulo que había puesto en circulación Miguel Ángel Rodríguez. En este proceso, que ya se acaba, hemos visto imágenes inéditas y hemos escuchado frases que van a quedar ya en la historia de los grandes juicios de España. Ayer, en su defensa, dejó una de esas frases el fiscal general cuando dijo que él no filtró nada porque la verdad no se filtra. Mi obsesión es la Fiscalía, mi obsesión es proteger a los fiscales, mi obsesión es amparar que hacemos un trabajo difícil, duro, pero muy digno, muy digno. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No lo he hecho llegar. No mantuve ninguna conversación con el señor Campos, que quede muy claro. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. Antes de entrar en la sala, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hay 2 partes en la declaración del fiscal. Una tiene que ver con la defensa que hizo de su inocencia, en el juicio en el que varios periodistas han dicho que vieron el famoso correo antes de que le hubiera llegado al fiscal. El fiscal dijo ayer que él no se lo mandó a nadie. Y la otra parte de su declaración tiene que ver con el gran argumento que utilizan las acusaciones, que ven al fiscal detrás de la filtración porque borró su teléfono y su correo electrónico, algo que García Ortiz justificó. Empecemos por los argumentos del fiscal. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y por cómo queda Álvaro García Ortiz antes de que hoy se lean los informes con las conclusiones. Pues el fiscal general Ángeles contestó durante 1 hora y media las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, pero no al novio de Ayuso. Le acusa de deslealtad por omitir en su querella datos clave para acusar a la Fiscalía. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Así terminaba la declaración. Álvaro García Ortiz aseguró que no filtró el correo en el que Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y que la noche del 13 de marzo no habló con el periodista de la SER que lo desveló. Yo no hablé con el señor Miguel Ángel Campos, lo dijo él y lo repito yo. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. El fiscal general se ha reconocido la autoría de la nota de prensa, dijo que se convirtió en una obsesión defender la actuación impecable con rigor y honestidad de la Fiscalía ante la campaña de desinformación que pusieron en marcha Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Esta insidia, esta calumnia sobre los fiscales que están trabajando, pero sobre todo sobre la Fiscalía española. En su declaración, Álvaro García Ortiz consiguió rebatir las inferencias de la UCO que le acusan de filtrar el correo de Alberto González Amador. El juicio acaba este jueves con los informes finales de las partes. Asegura el fiscal que borró el teléfono por seguridad y que su Gmail lo eliminó 2 meses después de que hubiera ordenado el registro. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Cuéntanos. Sí, en concreto sobre los WhatsApps, el fiscal general del Estado explicó que por seguridad hace un borrado sistemático de todos sus mensajes al menos una vez al mes. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país. Por eso tengo borrados automáticos, tengo borrados 24 horas, evidentemente. El acusado negó que borrara los mensajes clave cuando se le imputó. Ni siquiera el perito de la UCO pudo acreditar cuándo lo hizo. No es posible porque se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible. A los agentes de la UCO también se les preguntó si pidieron autorización al juez para volcar sin expurgar todo el contenido de los dispositivos del fiscal. No me acuerdo. Sobre la cuenta de Gmail, el fiscal general la borró 2 meses después de que la UCO registrara su despacho. El motivo... El atestado de la UCO se filtró sin anonimizar. Y en ese atestado salía mi cuenta de Gmail. También estaba sin anonimizar mi teléfono móvil. Y yo empiezo a tener problemas, mensajes amenazantes, amenazantes y feos, muy feos. Llegó a creer que sufría una brecha de seguridad, pero mantiene que en esos 2 meses su cuenta de Gmail sí estuvo a disposición de los investigadores. Cuando la UCO entra en mi despacho, está mi cuenta de Gmail.
Está a su disposición, no era tan difícil. Ya saben que me han mandado las cosas al Gmail, lo sabe cualquiera, lo sabe el querellante que puso la querella, lo sabe todo el mundo. A su disposición estaba. No encontraron nada, por eso ante el tribunal los peritos de la UCO Ángels no hablaron de pruebas, sino de redundancias de indicios. Bañuelos, Pedro. Seguimos en el abierto. Gracias. Un abrazo. Mientras había empezado la sesión del juicio ayer en el Supremo, en el Congreso comparecía Pedro Sánchez. Un gobierno que defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo. A un ministro que lo sigue siendo tras haberse demostrado sus vínculos con la trama corrupta. A un fiscal general en el banquillo del Tribunal Supremo. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. ¿En serio que no tiene nada que decir? La limpieza que iban a traer a la política española es esta. ¿Es tragar con todo esto? El clan Ayuso Quirón se está forrando a costa de todos. ¿Y qué hace el señor Feijóo? Pues callarse, mirar para otro lado, no vaya a ser que le hagan como al señor Casado. Ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. Lo que sí es corrupción moral y es dañina para los ciudadanos es la que ustedes aplican allí donde pueden. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO. Así lidera usted el Partido Popular. En lugar de ser un garante de honestidad y de transparencia, es un multiplicador de mentiras, de opacidad y de la mala gestión de sus presidentes autonómicos. Apareció en el Pleno la corrupción después del audio en el que escuchábamos cómo Leire Díez le decía al fiscal Ignacio Estampa que ella era la persona que había puesto el PSOE para ver qué hay detrás de todo esto. Por todo esto se refería a las investigaciones abiertas contra la mujer o el hermano del presidente del gobierno. El PSOE dice que eso no es así, que ella puede decir lo que quiera, pero en todo caso no va a tomar medidas el PSOE contra ella. O eso dijo ayer Patxi López cuando le preguntaron. Es que cada uno se puede presentar como le dé la gana, pero lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto. ¿Se van a querellar contra ella? Eso no lo hemos barajado todavía. En ese pleno de ayer pudimos constatar algo más, el grado de ruptura entre el PSOE y Junts. Es un cínic y un hipócrita. En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. Hoy precisamente está previsto que el abogado general de la Unión Europea se pronuncie sobre las dudas que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional plantearon a la justicia comunitaria sobre la ley de amnistía. Hoy también hay pleno en el Congreso y se van agotando ya las leyes a las que Junts había comprometido que votaría que sí, antes de que empiece a votar a todo que no. De hecho, hoy vuelve a haber una votación que es duda, es relevante. No se sabe qué va a pasar hoy con una enmienda que ha presentado el PP y que pretende alargar la vida útil de las centrales nucleares. Lleva esta mañana en portada el diario 5 Días cómo las compañías eléctricas y la patronal catalana están presionando ahora mismo a Junts y a Esquerra para esa prórroga nuclear. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. De lo que vimos ayer en el Congreso, está claro que Pedro Sánchez no piensa en adelantar las elecciones, aunque no va a tener presupuestos y dedica su discurso a atacar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Sí, Sánchez intentó convertir la comparecencia que la oposición había pedido para hablar sobre corrupción y sobre la estabilidad de la legislatura en un debate electoral autonómico. El presidente salió a la ofensiva desde el primer momento y dedicó el grueso de su discurso a contraponer con datos el modelo de gestión del gobierno central con el de las comunidades que preside el PP. Quiso dejar claro ayer que está decidido a dar la batalla en el rally electoral autonómico que se abre en 3 semanas en Extremadura. En el PSOE reconocen que de cómo salga el partido de todas esas elecciones va a depender el rumbo y la duración de la legislatura. Los socios pidieron a Sánchez, de hecho, que aclare el horizonte, que les dé un propósito para seguir tras la pérdida de la mayoría con la que volvió a amenazar Junts per Catalunya, pero no encontraron muchas certezas. De hecho, la Moncloa va a dar la semana que viene un paso, llevando al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de déficit, pero lo cierto es que en el Ejecutivo empiezan a reconocer que no hay garantías de que los presupuestos vayan a aprobarse antes de que acabe el año, que fue a lo que se comprometió el presidente del gobierno. Guille, gracias. Hasta luego. Y en cuanto al Partido Popular, que arremete contra el gobierno por la corrupción, ahora la prioridad para Feijóo es amarrar la investidura del nuevo presidente valenciano, de Juan Fran Pérez Llorca. Y eso implica negociar con Vox mientras Santiago Abascal le va poniendo en público nuevas condiciones. Nos da igual que nos llamen negacionistas por exigir presas y diques para que no mueran españoles. Señor Feijóo, ¿cree que eso lo podemos pactar? ¿Por lo menos eso? ¿Cree que podrá su candidato comprometerse a las obras que necesita
Valencia a exigirla sin miedo a que le llamen negacionista y sin miedo a una nueva campaña de linchamiento desde el Palacio de la Moncloa y desde algunos medios afines a Génova 13? Esto es lo que pidió Abascal y según el PP eso no complica las negociaciones con Vox, más bien lo contrario, David Junquera. Buenos días. Estaban los populares radiografiando las palabras de Abascal desde el escaño y cuando acabó la locución el diagnóstico fue unánime. No parece que con lo que le ha dicho a Sánchez ande por la labor de provocar unas elecciones en Valencia. Satisfechos pues en Génova, donde hablaban de discurso por una vez acertado de Abascal y minimizaban las nuevas exigencias de Vox, que se descolgó pidiendo infraestructuras hídricas. Si todo lo que van a pedir son unos diques, pues no vamos a poner peros a unas obras que encima tienen que hacerse y pueden salvar vidas, dicen fuentes de la dirección, que también reconocen que eso sí, habrá que mirar con detenimiento todo lo que puedan pedir cuando se decidan a verbalizarlo y concretarlo. En el PP están optimistas y confían en que pronto haya acuerdo porque la fórmula de la gobernabilidad sigue siendo la misma, no ha cambiado en Valencia. Piensan que Vox es consciente del alto precio que tendría provocar una convocatoria electoral para que el reparto de fuerzas apenas variara o para abrirle la puerta a un nuevo gobierno del Botanic. Por eso la sensación tras escuchar al líder de la ultraderecha era de partido casi ganado. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. The House Oversight Committee released more than 20,000 documents related to Jeffrey Epstein. This followed Democrats releasing several old emails written by the convicted sex offender, suggesting President Trump knew more about Es la Epstein's Fox abuse en of Estados Unidos hablando del último giro que ha dado el escándalo sobre el pedófilo Jeffrey Epstein, un giro que pone ahora contra las cuerdas a Donald Trump. Ayer los demócratas publicaron 3 correos electrónicos de Epstein y en uno de ellos aseguraba que Donald Trump pasó horas en su casa, en casa de Epstein, con una de las víctimas de los abusos. Esto se lo dice a la llamada conseguidora, la mujer que conseguía adolescentes para el pedófilo, y textualmente le escribió a ella: el perro que aún no ha ladrado es Trump. El presidente de Estados Unidos dice que todo esto es una maniobra de los demócratas para desacreditarle con un asunto que le persigue desde hace ya tiempo. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Son correos que el pedófilo le había enviado a su pareja Ghislaine Maxwell y que sugieren que Trump había pasado horas en su casa con una de las víctimas y que, según escribe Epstein textualmente, que sabía de las chicas. Correos a los que se agarran los demócratas para exigir que salga a la luz toda la verdad. I will sign the discharge petition right now to release the Epstein files. Ahora mismo firmaré una petición para que se difundan los papeles de Epstein, proclamó entre aplausos la congresista Adelita Grijalva. Esta demócrata de Arizona, que ganó su distrito en septiembre, pero que por el cierre no pudo tomar posesión hasta ayer, es el último voto necesario para que la Cámara Baja active los mecanismos para votar una moción que le exija al gobierno publicar todos los documentos. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, This is another distraction campaign by the Democrat and the liberal media, and it's why acusan a los demócratas de utilizar el caso para distraer y de crear una narrativa falsa para difamar a Trump. Insisten en que esta víctima en cuestión siempre mantuvo en su testimonio que nunca vio al presidente abusar de nadie. Y mientras, esta madrugada Donald Trump ha firmado el decreto que pone fin al cierre de gobierno en este país después de que los republicanos hayan obtenido el apoyo de algunos demócratas. Incredible bill and get our country working again. Es el momento en que, con toda la parafernalia, Trump firmaba ese decreto. La Casa Blanca pone fin de esta manera al cierre de gobierno que ha sido el más largo en la historia de Estados Unidos, 42 días, y permitirá que se restablezcan los pagos al personal federal, los controladores, por ejemplo, o algunas ayudas como las destinadas a obtener alimentos. Los republicanos, sin embargo, no se han comprometido a mantener ahora las ayudas sanitarias del sistema que implantó Barack Obama. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y acabamos de conocer que la Comisión de la Competencia multa a Twitter con 5 millones por permitir anuncios falsos de criptomonedas en los que se suplanta a famosos. Jordi Fàbrega. Sí, Twitter Internacional tendrá que pagar una multa de 5 millones de euros por no bloquear anuncios publicados por la empresa Quantum AI, anuncios que utilizaban la identidad de personajes famosos y que falsificaban noticias de medios de comunicación para promocionar inversiones. La CNMV ha concluido el expediente que abrió contra Twitter hace 2 años por estos motivos y hoy el Boletín Oficial del Estado ya publica la sanción, esta sanción de 5 millones de euros, que por lo tanto es ya firme. Las 8 de Hoy por Hoy
en Ser Podcast. Hoy se cumplen 10 años de los atentados de París en los que comandos yihadistas asesinaron a 130 personas dentro de la sala Bataclan y en otros escenarios de la ciudad. Francia va a conmemorar solemnemente el aniversario con ceremonias presididas por Emmanuel Macron en 6 puntos de los ataques y en el jardín que homenajea a las víctimas mortales. En París, Lucía Riera ha hablado con algunas de las víctimas que fueron heridas. 3 bombas en el Estadio de Francia, comandos de yihadistas coordinados en Bastilla y República. Los terroristas irrumpen en Bataclan. Es la mayor masacre, pero antes de atrincherarse en la sala de conciertos, acribillan a tiros las terrazas y cafés a su paso. Inmediatamente he pensado en un atentado. Claude Manuel estaba en la Bombière, cerca de la Plaza de la República. Que algo va a producirse en la sociedad francesa. Funcionario de 57 años, había salido a tomar algo al lado de casa. El barrio estaba animado como cualquier viernes. Tengo secuelas físicas. Se llevó varios balazos en una pierna, un pie, el abdomen. Ya no soportaba seguir viviendo allí. Nos habla desde Marsella. Porque una parte de la población no se siente parte del sistema. Quiere entender la motivación de los terroristas que le atacaron, aportar alternativas. Nunca he estado en el odio. Eso le ayuda, dice, a seguir viviendo. Y hoy el Congreso va a aprobar, les decía, entre otras leyes, la de atención a la clientela. Contempla la prohibición de las llamadas spam. Tendrán que identificarse con un prefijo específico, según explicaba anoche el ministro Bustinduy en Hora 25. Y lo que va a incluir va a ser la obligación de que haya un prefijo específico para las llamadas comerciales. De tal manera que todas las llamadas que no lleven ese prefijo, de momento, las tendrán que bloquear las operadoras. Y que las que no sean consentidas, que lleven ese prefijo, las tendrán que bloquear también. Y añadimos otra cláusula más, que es que cualquier contrato que derive de una llamada comercial no consentida será nulo de pleno derecho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.